Por favor, qué pedazo de entrantes me voy a comer con María Caballero. Hola, brother, buenos días. Estamos aquí en la universidad, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, en el campus de Tarongers. Estoy aquí con María Caballero. Hello. Vamos a hacer el programa hoy desde la Facultad de Economía porque vamos a celebrar el 50 aniversario de la facultad, ¿no? ¿Es así? Así es. Oye, ¿cómo te ha quedado eso? 50 aniversario, creo que es esta. A ver. Sí, es ahí. Bueno, vamos para adentro. Primero ha habido una charla del director de comunicación del Levante, el del Valencia y de marketing de Valencia Basket. Pero el del Valencia no se ha presentado. No se ha presentado Damián. Veremos qué pasa. Tío, se me atropello con esto. Nada. Ya está todo montado, ha venido nuestro técnico a montarlo y nada, vamos a empezar, eso de las 12, ¿vale? Estamos dentro de la facultad, también va a venir Héctor Gómez, va a venir Fran Ortiz y bueno, luego llegará también Carlos Martínez y Víctor Quiles a completar el staff, que hoy a Edu lo tenemos en Roma, vacaciones en Roma. ¡Ay, mi amor! Bueno, a ver, esto es la Facultad de Economía. Está bastante desierta porque es que hoy son las paellas. O sea, nos han traído hoy a hacer el programa y son las paellas de la universidad. No te lo pierdas. Es decir, va a estar... Si hay gente, ojito, ¿eh? Bueno, creo que ya vimos el salón, que es este de aquí. Hay el fotocall para que Héctor Gómez se haga fotos. Aquí otro fotocall para que María Caballero se haga más fotos. Y este es el salón en el que vamos a hacer el programa. Que está chapado. Está chapado, entonces ¿qué hacemos? Pues habrá que esperar a que vengan. Vamos a ver. Está cerrado. No sé, Radio Pollastre no puede entrar. Está totalmente... Se habrá ido Monforte a almorzar igual. Se ha ido a Monforte. Sí. Monforte es nuestro técnico de sonido, el que está por ahí. Emilio es el que tenemos en la radio habitualmente, Emilio Navarro. Entonces, pues nada. Ayer ganó el Valencia contra el Celta, un partidazo, marcó mi Carlito Soler, le dio un pase también espectacular Lato, pero el segundo gol, pero yo estuve un poquito con fiebre, porque el aire acondicionado de la tele está a tope, pero a tope es a tope, hombre, Julio sudando y todo, porque es un caluroso. Entonces, pues nada, hoy... estoy un poquito agatarrado, un poquito congestionado, pero no pasa nada, porque vamos a darlo todo. Mira, ahí estoy, mira, os voy a enseñar aquí el cartelito guay. Mira, este es el cartel con todo. Mira. ¡Tachán! Carlos Martínez. Mira, vais a ver. Desde las 6 de la tarde, Mira, desde las 6 de la María Caballero, Carlos Martínez, Edu Tamarit, aguantando el pulso. Dani Meroño, Julio Insa y Víctor Quilis. Edu no está. Julio Insa tampoco. Me he perdido intentando encontrar el salón ese donde están dando la charla. Pero me he encontrado con esto, que es como si fuera en el... Como si fuera en el INEM, cuando te piden la lista de espera. Igual es que los ponen ya en preaviso, para lo que les viene. No, en serio, en la universidad... Creo que deberían ser algo más realistas. No me refiero a esta, me refiero en general. Porque en el CEU, por ejemplo, te llenaban la cabeza de pajaritos y luego res de res. No se parecía en nada a la vida real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Gran Deportivo. En hoy, un día especial. Hoy viernes, aquí en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. En un viernes muy especial. Un viernes especial porque el Valencia... ha conseguido encadenar 2 victorias consecutivas prácticamente en la misma semana. En un día en el que el Valencia Club de Fútbol debe estar feliz, debe estar contento, sobre todo el valencianismo. ¿Por qué? Porque el conjunto de Mestalla, lejos de arrugarse, lejos de caer ante las adversidades, ayer demostró que hay materia prima, que hay futuro, pero sobre todo que hay presente. Pero el presente pasa por el sentimiento, pasa por la ilusión y pasa por las ganas
de querer jugar en un campo tan bonito y ante una afición tan increíble como es la de Mestalla. Estamos hablando de futbolistas como Carlos Soler o como Toni Latorre, Lato, dos jugadores que ayer demostraron que el Valencia tiene mucho futuro, que el Valencia tiene mucho presente, pero para eso hay que tener ilusión y hay que tener ganas. Sí que es verdad que el equipo dio la cara y lo dio cuando el partido más complicado se puso, hasta en 2 ocasiones. Con ese primer gol y después con ese penalti. Muy dudoso. Bastante rebatible, aunque depende de a quién le preguntes. El partido no fue sino un espejismo de lo que está siendo el Valencia esta temporada. Es decir, un equipo que cuando menos te lo esperas te sorprende. Un equipo que cuando menos te lo esperas da la campanada. Y un equipo que ante un conjunto como es el Celta de Vigo consiguió doblegar y consiguió ganarle también jugando a fútbol. De todas formas, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, porque por suerte o por desgracia, este fin de semana hay otro examen ante un Granada que se está jugando la vida y no hay casi tiempo para la reacción. El Valencia no debe conformarse, no debe acomodarse. Estamos cansados de que el conjunto de Mestalla se acomode después de realizar un gran partido o una gran victoria. La vimos con esa victoria o ese triunfo contra el Real Madrid, que el conjunto de Mestalla se acomodó y cayó otra vez en la monotonía y en la inseguridad de siempre. Por eso hay que seguir peleando, hay que seguir remando y sobre todo hay que seguir ilusionando a la afición. Hay jugadores que están tomando nota y están aprendiendo. Si bien es cierto que el otro día Cancelo hizo un bochornoso espectáculo, en el día de ayer hizo un partido más que aceptable, jugó más que bien, de hecho dio una asistencia de gol. Por ello, creemos en el perdón, pero no se pueden volver a repetir cosas como las que se repitieron contra el Deportivo de La Coruña. Nos debe servir todo lo que hacemos para aprender, y eso no solo va para la plantilla, sino también para los que mandan, para la dirección deportiva y también para la dirección general, que ayer confirmaba en los micrófonos de Onda Cero a José Ramón de la Morena, confirmaba que a Boro no lo ven de entrenador la temporada que viene. Vamos a escucharlo hoy aquí en directo, ese corte, ese detalle donde decía que no va a entrenar al Valencia la temporada que viene. Pero es que tampoco lo ve como delegado. La solución la veremos los próximos meses, cuando acabe la liga. Era algo que ya sabíamos, ya contó aquí Héctor Gómez, lo contamos también en Deportes con Julio Insa. Y lo contamos diciendo que Boro se había postulado, se había dejado querer, se había interesado por entrenar al Valencia, se había ilusionado, pero la realidad es bien distinta. La exigencia de esta temporada no es la exigencia de la próxima campaña. Con lo cual, el Valencia Club de Fútbol debe ya planificar, debe ya planear la próxima temporada y Mateo Alemán lo tiene claro. Boro no va a ser el entrenador del Valencia la próxima temporada. ¿Eso qué quiere decir también? Que Mateo Alemán manda más de lo que pensamos, manda más de lo que creíamos y no es tan florero como en un principio teníamos todos imaginado. Esta noche van a poder escuchar y ver en el resumen semanal la entrevista al completo íntegra a Mateo Alemán, por si les ha quedado alguna duda sobre el asunto. No obstante, en el día de ayer lo dejó bastante claro. Vamos a hablar hoy de muchos temas. Vamos a hablar también del asunto de Ciberche. Vamos a explicarlo bien, para que a nadie le quede la menor duda. El Valencia se interesó por la situación de Ciberche, pero no puso ni uno, ni buscó ninguna alternativa. Se durmió en los laureles y dejó aparcado el tema. No obstante, vamos a explicar brevemente lo que ocurrió, porque hay muchos temas encima de la mesa. También está el asunto de marea valencianista. Hoy hemos conocido que el juez ha rechazado esa apelación que ha hecho Peter Lim ante la denuncia de marea valencianista. Es decir, sigue hacia adelante esa querella, esa denuncia, esa demanda, en términos jurídicos hablando, sigue hacia adelante porque no han aceptado esa apelación. Hoy hablaremos de todo ello. Van a estar aquí en este programa muchos protagonistas. Vamos a hablar del Saguntino, que ayer se proclamó campeón
de la Copa Federación. Vamos a hablar también de rugby y vamos a tener una tertulia muy interesante con todo lo que acomete, todo lo que acontece aquí en Radio Sport. Va a estar Héctor Gómez. Hoy en la tertulia va a estar Fran Ortiz, representando a la banda, representando a Tribuna. Y vamos a tener también a Carlos Martínez y a María Caballero. Y después estará también Víctor Quilis, que está ahora mismo en el entrenamiento del Valencia y nos está intentando recopilar toda la información que hay con respecto al conjunto de Mestalla. Por cierto, Nani ayer estuvo en el palco y hoy ya ha estado con sus compañeros. Esperemos que esté lo antes posible. Esto es Gran Deportivo, estamos aquí en el salón de grados de la Facultad de Economía, con lo cual, de la Universidad de Valencia. Hoy es el día de las paellas, así que todo el que tenga puesto el transistor, TuneIn y demás, que se acerque aquí un ratito, que vamos a tener un hueco para los alumnos. Esto es Radio Sport, la 91.4 de la frecuencia modulada. Una pausa y empezamos. Bueno, estamos aquí todavía, María Caballero, está Héctor Gómez, está Carlitos Martínez y el mítico Fran Ortiz, que va a participar en la tertulia. Pues ya hemos terminado aquí en la facultad, ha estado muy bien, vimos a la gente cómo está recogiendo, ha estado bastante bien, lo único pues que justo coincidía con las paellas. Sí, las maravillosas paellas de la Universidad de Valencia. ¿Qué pasa? Que 25.000 entradas vendidas. Ha habido un centenar de personas que han venido a apoyarnos, así que muy bien. Ha estado muy guay, muy divertido y esperemos repetir la apuesta o un poco repetir lo que hemos hecho hoy. De todas formas, bueno, espero la próxima vez organizarlo un poquitín mejor. Aún así está guay, ha estado guay. Además, me he vuelto a sentir joven. De hecho, ha habido algunos alumnos que nos han dicho que nos han visto más jóvenes que lo que ellos imaginaban. De hecho, algunos nos han puesto hasta rostro. Así que nada, así ha sido un día haciendo radio desde la Universidad de Valencia. Adiós, bros. Por favor, qué pedazo de entrantes me voy a comer con María Caballero. Y luego viene el costillar. Miau.